Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición del programa Haciendo Historias. Agradecimientos primero, agradecerle a toda la gente que elige nuestro programa, que nos escribe a través de nuestro mail haciendohistorias@hotmail.com, y también la gente que nos escribe a nuestro WhatsApp al 3794 97 60 02. También pueden concursar por los libros, gentileza de Moglia Ediciones. Un agradecimiento especial a Leo Moglia, que nos permite sortear libros de su editorial para nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante también, como siempre lo hacemos, con mis dos amigos, mis dos compañeros, a pesar de que ellos tienen una visión de mí como que yo fuera un gran traidor, pero eso vamos a hablar en un programa de, miren, él dice que sí, grandes traiciones. Voy a saludarlo primero. Arranco con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeano. ¿Cómo estamos, Quito? Pero muy bien, Rafael, buenas noches. Hay un libro que recomiendo a todos, sí. Los grandes traidores a España. Ahí está. Se escribió después que yo nací, lamentablemente, antes digo, si no estaría yo incluido. ¿Cómo le va, doctor Dardo también? Hola, Rafael, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de otra personalidad de la historia argentina, de Bartolomé Mitre. La verdad, una figura que hoy vamos a descubrir, a desmenuzar y a conocer un poco más, porque muchos nos hemos quedado con los libros de historia del colegio y no hemos profundizado en cada una de las biografías de estas personas que fueron determinantes en la historia de la Organización Nacional para que la Argentina sea la Argentina. Voy a arrancar con el doctor Dardo Ramírez Bracci. El siglo XIX, reiteradamente insistimos con esta idea porque es así, fue central para la construcción del Estado argentino. Y en la segunda parte, en los últimos 50 años de ese siglo XIX, van a haber algunas figuras representativas que serán líderes, serán referentes a esa disputa política para la construcción del Estado. Entre esas figuras, sin duda, estarán Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, posteriormente Julio Argentino Roca. Mitre, que en esta oportunidad nos convoca, es un hombre de múltiples facetas. Incursionó en la política, en la vida militar, diplomática, pensador, escritor, traductor, gran bibliófilo, hombre que conoció la cultura occidental y la cultura clásica como muy pocos, y por supuesto, cuando se dedicó a la política, alcanzó los grados de legislador y de presidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires. La figura de Mitre comienza a tener relevancia muy lentamente durante el gobierno de Rosas. Va a formar parte de lo que se conoció como la generación de 1837, que no ha sido una generación con el sentido biológico de que conocemos de generación, sino generación con un grupo de hombres que pensaban de la misma manera. Entre ellos estaba Mármol, Echeverría, el propio Alberdi, Sarmiento, Mitre, que tenían la propuesta inicial de organizar el país y rápidamente instalar una constitución nacional. Pero como la figura fuerte de Rosas en aquellas décadas, sobre todo en 1840, 1850, lleva a estos pensadores al exilio. Y Bartolomé Mitre va a ser un largo exilio que va a iniciar primeramente por Montevideo, luego va a ir a Bolivia, va a tener problemas políticos en Bolivia, va a ser expulsado de Bolivia y se instalará en Valparaíso conjuntamente con Juan Bautista Alberdi. Va a ser corredactor del periódico El Comercio juntamente con Alberdi y ahí va a comenzar una fortísima carrera
de periodista. Otro oficio más que podemos agregar a Mitre, que lo va a hacer de manera casi ejemplar, terminando con la fundación del periódico La Nación, uno de los decanos del periodismo de la República Argentina. Que continúa hasta hoy. Así es. La figura de Mitre va a ser relevante desde un primer momento, pero sus puntos sobresalientes van a estar dados, sin duda alguna, cuando cae Rosas. Con la caída de Rosas comienza su protagonismo político en la provincia de Buenos Aires, primero como legislador y luego como gobernador. Bartolomé Mitre, si podemos definirlo, ha sido un hombre de Buenos Aires. Defendió los intereses del puerto, pero su participación política sobresalió en una etapa, en un momento en donde esa hegemonía del puerto comenzó a trasladarse a las funciones del Estado Nacional. Dicho de otra manera, cuando los resortes del Estado Nacional comenzaron a crecer, el puerto de Buenos Aires, como una gran metamorfosis, fue transformándose y fue la herramienta necesaria del Estado Nacional para evolucionar en el futuro. La figura de Bartolomé Mitre va a tener un punto central cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a llevar adelante el Estado rebelde en contra de la Confederación Argentina. Hemos hablado en otras oportunidades que después de la Constitución de 1853, en el cual no va a participar Buenos Aires, las antiguas provincias unidas del Río de la Plata se van a fraccionar, se van a dividir. Por un lado, un cuerpo estadual, político, centralizado en el estado de Buenos Aires, y otro grupo de provincias que formaron la Confederación Argentina. En el estado de Buenos Aires, Bartolomé Mitre va a ser el eje central en la política gubernativa y en la política partidaria, porque de ahí en más va a iniciar una fortísima idea de construir los primeros partidos políticos locales en la provincia de Buenos Aires, y Mitre va a ser uno de los liderios de esos grupos. Para aquella década, los los ejes más representativos de la política argentina van a estar dados a través de la figura de Mitre y de la figura de Urquiza. Pero estas figuras, que realmente no podían convivir conjuntamente porque debían generar, digamos, una síntesis ambos, va a estar materializada en la construcción del Estado Nacional, pero a partir de la unificación de Buenos Aires con la Confederación. Y la unificación de Buenos Aires con la Confederación se va a materializar a través del Tratado de San José de Flores y la instrumentación que se va a dar a través de la reforma de la Constitución de 1860. En 1860, el país logrará la unidad nacional desde el punto de vista formal, constitucional y legal, en donde el Estado Nacional encontrará los resortes y las herramientas para que Buenos Aires comience a funcionar dentro de la Confederación. Claro. No va a ser tarea fácil, no va a ser tarea sencilla, porque Buenos Aires debía garantizarse, tal como decía el Pacto de San José de Flores, algunas condiciones. Y entre las condiciones que Buenos Aires exigía era su presupuesto provincial, que pudiese seguir funcionando. ¿Y cómo haría Buenos Aires sin los recursos aduaneros para que pueda funcionar su presupuesto provincial? Indefectiblemente está entre las cláusulas del Pacto de San José de Flores que la Confederación Argentina le garantice por 5 años el cumplimiento de su presupuesto provincial. Una vez instalada, una vez incorporada la provincia de Buenos Aires al cuerpo de la Confederación, todo esto se va a dar a través de un proceso que va a liderar inicialmente el primer presidente
de la República Argentina, podemos considerar, que es Santiago Derqui. Luego de que Justo José de Urquiza va a ser electo presidente de la República, de la Confederación, en 1864, lo va a sustituir el presidente Derqui, Santiago Derqui, que actualmente sus restos reposan en la iglesia de la Cruz en la ciudad de Corrientes. Santiago Derqui va a tener la tarea de achicar las distancias entre el Estado de Buenos Aires recientemente incorporado y el funcionamiento del Estado Nacional todavía influenciado por las demás provincias. Y van a haber una serie de problemas y complejidades en el gobierno de Derqui. Entre ellas, cómo funcionaría el Congreso, cómo serían las elecciones para la incorporación de los diputados de la provincia de Buenos Aires al Congreso Nacional. Una gran disputa si los diputados por la provincia de Buenos Aires debían ser electos por la ley electoral de la provincia o por la ley nacional. Buenos Aires decía por la ley de la provincia, el Congreso exigía que sea por la ley nacional. La representatividad de este nuevo Congreso, de un nuevo Congreso que verá por primera vez a porteños y provincianos juntos, en donde muchas veces los hombres de Buenos Aires representaban a los provincianos, los conocidos alquilones, porque muchas veces las provincias no tenían hombres que tuviesen la capacidad y la sapiencia, la preparación de llevar adelante la representación provincial. Y en muchas ocasiones, esos hombres que no eran originarios de las provincias tenían una fogosidad de provincialismo mucho más de aquellos que habían nacido en la provincia. Y acá tenemos ejemplos clarísimos en Corrientes. Quesada, Gregorio Vicente Quesada, diputado por Corrientes, y defendió a la provincia como nadie. En aquel Congreso de Paraná, inicialmente, o en el Congreso posterior. No haber nacido en Corrientes, pero defendió los intereses de Corrientes desde el primer momento. Y cuando las provincias elegían un representante que no había nacido en Corrientes, la prensa de Buenos Aires peyorativamente los llamaba alquilones, claro, como que las provincias los alquilaban para defender sus derechos. Todo eso se va a subsanar con la reforma de la Constitución de 1860, cuando va a exigir en la reforma que los diputados y senadores debían ser naturales de la provincia o tener 2 años de residencia inmediata en ella. Por supuesto, estos ensambles que debía ser la arquitectura y la ingeniería política argentina fueron dándose de a poco. Desde luego, las fricciones prosiguieron y, como dijimos en una oportunidad, a pesar de que estaba la Constitución del 53, la reforma del 60 con la incorporación de Buenos Aires, los poderes todavía no estaban perfectamente diagramados. Hasta que el enfrentamiento se tuvo que dar en 1861 y ahí definitivamente las tropas de Buenos Aires, las tropas rebeldes de Buenos Aires que desconocieron el Estado Nacional, triunfan y Urquiza, quien llevaba adelante las tropas de la Confederación, se retira a la provincia de Entre Ríos y queda acéfalo, el Poder Ejecutivo, y hay una transformación en el cual inmediatamente después de 1861, después de la batalla de Pavón, se va a dar una elección nacional y va a ser Bartolomé Mitre elegido presidente de la República. Y por primera vez un presidente con un colegio electoral por unanimidad va a ser electo en esas condiciones. Y a partir de 1862 hasta 1868, que va a durar la presidencia de Bartolomé Mitre, la Argentina va a estar generada por una gran intensidad política, violenta, interna y externa. Interna con las luchas y las intervenciones a las provincias del noroeste argentino, a las provincias que estaban, digamos, enfrentadas a aquella política del Ejecutivo Nacional, y una política externa también violenta que va a desembocar después
en 1865 en la guerra contra el Paraguay y en la firma del Tratado de la Triple Alianza, en la cual Argentina va a ser partícipe necesario. En este marco de conflictividad, tanto nacional interna como internacional, se va a mover la presidencia de Bartolomé Mitre. Pero esto no va a dejar de lado la continuidad y la prosecución de la idea de la institucionalización del Estado. Porque Bartolomé Mitre, hombre que se va a preocupar por esta necesidad de que funcione el Estado, va a ser uno de los primeros que va a exigir que el Congreso adaptase y aprobase el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, siendo el primer código nacional para la aplicación en todas las provincias, utilizando aquel mandato del Congreso de la Constitución del 53. Pero también va a cumplir otra etapa, va a cerrar otra etapa fundamental en la formación de lo que podemos llamar la construcción de la República Argentina. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre se va a constituir por primera vez la Corte Suprema de Justicia. 1863. Era como el engranaje que faltaba para la idea de la República, para que funcionen estos tres engranajes como un sistema de frenos y contrapeso. Si bien la justicia estaba organizada en sus instancias inferiores, pero faltaba el organismo mayor. Faro, esa idea interpretativa de la ley y esa administración general hacia la administración de justicia que le podía dar solamente una Corte Suprema de Justicia. Y en esto hay una anécdota muy interesante, y más que tiene una vigencia en los tiempos actuales, en donde para elegir a los ministros de la Corte Suprema en 1866, cuando propone los pliegos Bartolomé Mitre, no propone a ninguno de su partido, sino propone a todos de los partidos opositores. Porque cuando le preguntaron por qué no pone a hombres que formaban parte de su gestión, sino necesito a gente que conforme la Corte Suprema de Justicia para que me controle. Igual que ahora. Doctor Quito Galeano. Bartolomé Mitre es un ícono dentro de la historia nacional, un gran luchador, un hombre republicano y liberal en todo el sentido de la palabra, un lector incansable de los clásicos, un hombre amante de libros y bibliotecas, de documentos. Podríamos decir, quizás con algún margen de error, que Bartolomé Mitre es el hombre que inaugura la ciencia histórica, científica argentina. Es el hombre que va a trabajar sobre documentos. Él va a tener debates con otros historiadores a los cuales invita, dice, escriba usted una historia de la misma manera que yo, busque los documentos y contradiga lo que yo escribo. Su obra fundamental, o sus obras fundamentales, la historia magnífica de Manuel Belgrano y lo que se va a denominar la historia de San Martín. La historia de San Martín es uno de los clásicos de la historia argentina, muy poco leído. Por supuesto, esto debemos recalcar porque mucha gente invoca a Mitre y no leyó la historia de San Martín. Este aquí que Bartolomé Mitre nace del desgrane de la Confederación Nacional. Cuando le toca a nuestro héroe que muere en la eterna pobreza, don Santiago Derqui, continuar la presidencia de la Confederación Argentina de Justo José de Urquiza, don Santiago Derqui se hace cargo de una confederación pobrísima. No podía pagar los sueldos de los hombres de la Confederación, y lo que más rescato es la imposibilidad que tuvo de pagar a los profesores y al rector del Colegio de Concepción del Uruguay.
que ante esa dramática situación, el rector del Colegio de Concepción del Uruguay se suicida, se mata. No podían pagar los alquileres ni los sueldos de los diputados nacionales y senadores provinciales. Buenos Aires exigía para la constitución del Congreso Nacional una ley provincial, cuando es sabido que la elección de los diputados nacionales y senadores debe darse por una ley nacional y en la proporción que establezca la ley nacional. Los porteños pretendían elegir por su ley provincial y de esa manera llenar el Congreso de porteños y de esa manera dominar nuevamente el poder político, que nunca lo perdieron. Nunca lo perdieron. A Santiago Derqui le va a tocar ir con el ejército correntino a la batalla de Pavón, ya después de Cepeda, ya incorporada a Buenos Aires. Sí. Se revela nuevamente Buenos Aires. Se revela porque argumenta que la ley no se le aplica, la ley nacional no se le aplica a la provincia de Buenos Aires, que ellos tienen su ley provincial, y cuestiones económicas, la cuestión de aduana, la cuestión capital, la ley de compromiso, bueno, todo va a ir sumando para que se produzca el encuentro. Aquí que eso hace que Bartolomé Mitre asuma el control de la provincia de Buenos Aires, se enfrente con Urquiza, Sí. y ese enfrentamiento hace que la historia tome diversas teorías, forje diversas teorías. Una teoría es que Urquiza se retira porque hubo un acuerdo de la masonería. Sí. Urquiza, Mitre eran masones, Santiago Derqui era masón, y se retira, abandona el campo de batalla, lo que implica que sus generales, Urdinarrián, Ricardo López Jordán y otros, Sí. pongan el grito en el cielo y le pongan como anatema, le digan: vos nos traicionaste. Y al retirarse, deja al ejército de la Confederación Argentina desprovisto de su mejor arma, la caballería entrerriana y los hombres entrerrianos. Y lógicamente se produce el desastre de Pavón y las matanzas posteriores. Urquiza le acusa a Derqui de traición. Sí. Dice: yo intercepté correspondencia que usted tenía con Mitre. Usted estaba arreglando para que me liquiden a mí. ¿Cuál es la verdad? Hasta ahora nunca se pudo resolver ese gran dilema, esa gran conjetura. Beatriz Bosch, Urquiza Almandós, Ruiz Moreno formulan sus hipótesis, pero nunca se pudo probar. Lo que sí se pudo probar es que Santiago Derqui muere en la más terrible pobreza, y para poder enterrarlo se hace una suscripción pública y hay problemas para enterrarlo en el Camposanto de la iglesia de la Cruz de los Milagros, y el obispo de Buenos Aires tiene que intervenir, porque era masón, a fin que le den cristiana sepultura. Cuando se levanta el cementerio de la Cruz de los Milagros, son sacados los restos de Derqui, colocados en una urna, y esa urna estuvo en un rincón de la iglesia de la Cruz, escondida durante años. Después se la colocó en un sitio fuera, diríamos, del campo sagrado, porque dejó de serlo, dejó de ser cementerio. Además, se laicizaron los cementerios, quiere decir que son cementerios neutrales, son cementerios sin tendencia religiosa. Y había un cartel hasta hace poco que decía: acá yacen los restos de Manuel Derqui, el hermano, cuando es Santiago Derqui el gobernador. El que está ahí. Ese enfrentamiento entre la Confederación y Buenos Aires, triunfa Buenos Aires, y ahí se van a dictar, durante la presidencia de Mitre, la Ley de Territorios Nacionales, la creación magnífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también Mitre va a influenciar en la Convención Constituyente
de 1860 para que el grupo que reacciona de 1853, que intenta imponer la religión católica como religión oficial única y verdadera, y que todo aquel que no le respete le cortamos la cabeza, se impone la neutralidad de Mitre, de Sarmiento y de otros grandes pensadores, más el clero argentino, que era un clero liberal, un clero equilibrado, un clero que se distanciaba de posiciones extremas de volver a una religión única y verdadera que determinaba, diríamos, el fin de este país neutral. Continuamos, me parece, en el otro bloque vamos a seguir hablando de Bartolomé Mitre, una figura preponderante en la historia nacional argentina. Pero antes vamos a invitar al Congreso de Historia que se va a realizar en la localidad de Yapeyú, Dardo, por la Junta de Historia, ¿no? Así es, la Junta de Historia organiza el próximo Congreso de la provincia de Corrientes, que se realizará en Yapeyú, la ciudad de Yapeyú, los días 21 y 22 de junio, donde tenemos ya inscriptas más de 41 ponencias, y bueno, va a ser 2 días, 2 jornadas de intensa actividad sobre la historia de nuestra provincia. Están todos invitados, por supuesto, a participar de este congreso que viene siendo señero año a año de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Nos vamos al corte, ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Continuamos con este programa dedicado a Bartolomé Mitre. Continúa el doctor Dardo Ramírez Brache. Si bien hicimos referencia a la figura de Mitre como político y como militar, sobre todo, y como su referencia como hombre de Buenos Aires, sí, hay un perfil que es interesante, que es el Mitre intelectual, volcado hacia la escritura, como bien lo dijo el doctor Galeana, a sistematizar por primera vez la historia argentina con sus 2 famosas obras, Historia de Belgrano y la Emancipación Nacional, Historia de San Martín y la Independencia Argentina, que van a marcar fuertes discusiones con otros historiadores contemporáneos, como Vélez Arfiel, como Vicente Fidel López. Pero desde muy joven estuvo apegado al conocimiento intelectual, y hay una anécdota muy interesante que se conoce, es muy conocida, vulgar, la historia esta de Mitre, que cuando era joven, su padre, que era comerciante, lo envía para que pase una temporada en el campo, le envía a una de las estancias del hermano de Rosas, Gervasio Rosas, para que le enseñe el arte campestre, el arte de conocer el oficio del manejo del campo. Y a las 2 semanas, Gervasio Rosas hace una nota y lo devuelve a Bartolito, al domicilio de su padre, diciéndole: mi querido amigo, su hijo Bartolomé no sirve para las actividades del campo.
ni bien ve un árbol, de sencilla saca su libro y a la sombra comienza a leer. No servirá para las cosas del campo. Y así fue que esta primera anécdota va a mostrar esta personalidad fortísima por parte de Mitre, vinculada a la actividad intelectual, a la lectura y a los libros. Y agrego yo otra, que no tan conocida, pero fue citada en una obra de Enrique de Gandía, Mitre Bibliófilo, cuando Mitre era comandante, presidente y comandante de las fuerzas aliadas en la guerra al Paraguay en 1865-1867, cuenta de Gandía que en pleno frente de batalla Bartolomé Mitre se comunicaba con los libreros españoles, y están las cartas en donde le pide a sus amigos de España para que le localicen y le ubiquen algunos libros que a él le interesaba leer. Hasta dónde llegaba la dimensión de Mitre por el conocimiento intelectual y por el amor a los libros. Esto también muestra que en la pobreza absoluta que va a morir, va a dejar como única riqueza una de las bibliotecas más importantes que va a tener la Argentina, por los libros raros, curiosos, y por la mapoteca que hoy forman parte de la biblioteca del Museo Mitre. Este perfil, por ahí no conocido, de Mitre es realmente muy curioso e interesante. Dentro de la extensa y agitada vida política de Mitre, sin duda alguna, uno de los centros de mayor análisis a lo largo de toda su vida va a ser su protagonismo en la guerra contra el Paraguay. No olvidemos que, siendo él presidente de la República, recordemos, el periodo de gobierno de Mitre ha sido de 1862, elegido presidente, hasta 1868, que lo va a sustituir Domingo Faustino Sarmiento. Y en ese periodo, a partir del año 65, va a estallar lo que se conoce como la guerra contra el Paraguay, sí, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Mitre va a ser artífice también de esa alianza con el Brasil y el Uruguay en contra del Paraguay. Y aún más, la coincidencia de los demás países que son partícipes de la alianza, determinaron que el presidente argentino iba a ser el comandante en jefe de los ejércitos aliados. Y así fue que a partir del año 65, al mando de Mitre, se organiza el ejército argentino. Al mando de Mitre, en la comandancia de Mitre, van a estar la flota brasileña que va a surcar el río Paraná y el río Paraguay, y por supuesto también la jefatura del ejército uruguayo. Esto va a llevar adelante una fuerte intensidad y una fuerte participación de Mitre en Corrientes. No olvidemos que los ejércitos aliados, antes de pasar al territorio del Paraguay, van a tener un desempeño preponderante en territorio correntino, en batallas terrestres, como podía ser la batalla de Yatay, o combates navales como el de Cuevas o el de Riachuelo, y ni que hablar, por supuesto, la batalla en la ciudad de Corrientes y en los diversos puntos de los departamentos de la provincia. Todo esto que Mitre va a comandar, Mitre va a instalar su cuartel general en Paso de la Patria, va a estar también de paso por la zona de San Cosme, va a organizar los ejércitos hasta que en enero de 1866 va a ocurrir el traspaso del río Paraná por las tropas aliadas. Y va a seguir comandando Mitre el ejército aliado, y lo va a hacer no solamente el año 1866, sino también en el año 1867, cuando tiene que volver Mitre a hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional, porque Marcos Paz, el mismo vicepresidente, tuvo algunos inconvenientes y también problemas de salud. Esto hizo que Mitre tuvo que abandonar el frente de batalla y se hizo cargo de la jefatura de los ejércitos de la Triple Alianza, la comandancia brasileña. En ese periodo en donde Mitre estuvo a cargo de los ejércitos aliados, tenemos momentos paradigmáticos, y el más referencial y el más crítico hacia la jefatura de Mitre, que va a ser la batalla de Curupaytí,
en septiembre de 1866, en donde, desde luego, algunos analistas militares le criticaron mucho, en donde ese avance sobre las trincheras de Curupaytí, que ha sido la principal derrota que va a tener el ejército aliado durante la guerra contra el Paraguay. En realidad, la batalla de Curupaytí demuestra lo que Mitre era como militar. Él era artillero, no era un estratega. Y en la batalla de Curupaytí hace una matanza terrible de argentinos, uruguayos y brasileros, absolutamente innecesaria, que ningún general en ningún lugar hubiese hecho. Mitre prácticamente perdió todas las batallas que peleó. Pavón se encontró en el campo de batalla y no sabía qué pasó. Hasta después de horas nos enteró que ganó la batalla. Que dicen que ganó, porque la historia nunca determinó si quién ganó la batalla. Se retiró el ejército de la Confederación y bueno, se retiró. Bartolomé Mitre no solo habla de la ley de capital, sino de la ley de territorios nacionales, y una de sus mayores obras es la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires, asentado sobre los anteriores colegios que funcionaban. Y decía: destinado a despertar el sentimiento de fraternidad y de estrecha unión de los pueblos, serían educados por cuenta de la nación 40 niños pobres de toda la República. Esto muestra un Mitre preocupado por la educación, y 40 niños pobres implicaban la creación de una rama dirigente. Los colegios nacionales iban a ser la base para la Universidad Argentina, pero no estaba extendida la educación primaria. Por ende, los niños pobres iban a ser sacados de las provincias argentinas y llevados a Buenos Aires y educados, que sí, así se hizo, como se hizo con el Colegio de Concepción del Uruguay ya en época de Urquiza, del cual van a salir grandes hombres como Onésimo Leguizamón, Victorino de la Plaza, etcétera, etcétera. Aquí que otro gran rasgo de Bartolomé Mitre es el haber pertenecido a la masonería argentina, que va a ser una de las que más va a ayudar al desastre de la recuperación del Paraguay, con Roque Pérez y otros, con la Iglesia Católica por otro lado. Y esto, cuando se reúnen el 10 de octubre de 1868, Mitre y Sarmiento asisten al banquete del Consejo Supremo de la Masonería, y Sarmiento habla respecto al Congreso Pedagógico de la fraternidad del cristianismo. Pero yo me voy a permitir, además, la licencia de poder leer la influencia que el catolicismo tenía contra la política laicista de Mitre, y arraigada con Sarmiento, fortalecida con Avellaneda. Leamos lo que dijo una maestra que estuvo en Corrientes, cuando estuvo en Córdoba. Más hay, después de una breve permanencia en esta ciudad de nombre e historias románticas, las norteamericanas recibieron la impresión de que alguna de las fuerzas de la oscuridad, bajo apariencia de una escuela normal, había alzado allí su morada en lugar de los santos de antaño. Una inscripción en castellano, grabada en piedra desde hacía más de 3 siglos, sobre una de las puertas de la iglesia jesuítica, decía: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Una mañana, las maestras hallaron escrito sobre la puerta de entrada de la escuela, también en castellano: esta es la casa del diablo y la puerta del infierno. Se susurraba que luces sobrenaturales habían sido vistas revoloteando en la cúpula del edificio colegial a medianoche y a horas misteriosas de la madrugada. Las yanquis fueron saheridas por no arrodillarse en el lodo al paso del Santísimo, aunque conforme a la costumbre hubieran inclinado la cabeza sobre el respaldo del asiento del tranvía a caballo en que viajaban. A su paso, los sacerdotes hacían a un lado sus hábitos y se murmuraba que uno de ellos había escupido en la calle con desprecio
a una de las maestras. Se las apodaba desdeñosamente las masonas, y al parecer este terrible epíteto tranquilizaba el ánimo de muchos. Esto escribió Jenny Howard, una de las maestras norteamericanas que vino con Sarmiento. Este tipo de literatura que yo estoy citando está en Bartolomé Mitre, Religión y Laicismo, publicado por el suscrito en temas de historia, está este trabajo. Uno que retrata a Mitre también como un gran hacedor, un luchador del laicismo, y lo ubica en una posición bastante extrema, es Abelardo Levalli. Sí. Abelardo Levalli recuerda el caso en que se produce la rebelión del obispo Matera en Córdoba contra la enseñanza laica. Y Mitre decía, no podemos construir un país, como decían ya los términos de la Constitución Nacional, invitando a todos los hombres del mundo a habitar el suelo argentino, si le vamos a venir acá a prohibir que recen a sus dioses y crean en sus cultos y coman sus comidas o se vistan como se vistan. No podemos traerlos y asimilarlos para que se parezcan a nosotros. Tenemos que respetarlos. Sí. En ese multiculturalismo, en esa pluralidad de conocimientos, Mitre formaba parte de ese entorno. Él tenía pensamientos diversos, respetaba a todo el mundo, pero él también exigía respeto. Por eso La Nación tenía una línea editorial, además de rica en contenido, además de extraordinaria en su forma y en su llegada. Mitre tenía un laicismo pronunciado. Se le denominó el paladín del laicismo. En el caso de Córdoba, Monseñor Matera fue expulsado por el gobierno nacional y se le recomendó que no pasara por Buenos Aires, sino que directamente saliera por Chile lo más rápido posible, dándole 48 horas para que se vaya al país. Era Jerónimo Emiliano Clara. Bartolomé Mitre, repito, no se lució como militar, se lució más bien como estadista, se lució por esa magnífica obra de la Corte Suprema de Justicia, y como bien relataba Dardo, dijo: yo necesito hombres que tengan un pensamiento crítico, que no acepten dogmas, y yo tengo pensamientos que son casi dogmáticos. Necesito que me critiquen, Claro. Necesito que me abran las ventanas para que entre el viento de la crítica y que me permitan a mí rectificar los rumbos y cambiar los caminos. Bartolomé Mitre en la Guerra del Paraguay se dio cuenta que él, como militar, no era el más adecuado para estar al mando. Sin embargo, era un político de fuste. Cuando Sarmiento necesitó la concurrencia de Mitre, eran dos masones, pero antagónicos. Uno no lo podía ver al otro. Uno no lo podía ver al otro. Mitre tenía una mujer que era la más bella de Buenos Aires. Y se cuenta que cuando murió Bartolomé Mitre, en el siglo XX ya, se vistió de luto y nunca más apareció por la calle. Este Bartolomé Mitre, admirador de libros, constructor de una de las más grandes bibliotecas que tiene Buenos Aires, que se encuentra por la calle San Martín, frente a la sucursal del Banco de Corrientes, aquellos que visiten Buenos Aires, era un hombre decente, no tenía fortuna. Al contrario de Urquiza, que con la Guerra del Paraguay se enriqueció y logró reunir 1.200.000 libras esterlinas como consecuencia de la venta de ganado, de ganado vacuno y caballar. Mitre murió en la pobreza. La casa de la calle San Martín fue una contribución que hicieron sus amigos para regalarle, porque no tenía dónde vivir. Imagínense, fue presidente, fue general, fue diputado, fue de todo, y no tenía dónde vivir. Eso demuestra un ejemplo claro que proyecta
esa luz hacia el futuro, hacia ahora, en este momento en que hay una expresidente que está reclamando 2 pensiones millonarias, cuando Arturo Illia y Elpidio González renunciaron a sus pensiones presidenciales y murieron en la más extrema pobreza. Elpidio González, vicepresidente de la Nación, vendía ballenitas y anilina por la calle. Arturo Illia trabajaba en una panadería de un amigo y vivía en una casa que le había regalado el vecindario. Esos ejemplos deben proyectarse hacia el futuro, y en esta época con mayor razón tenemos que colocar la foto de un Sarmiento que muere también en la extrema pobreza, deja 4 cosas, de un Mitre que para vivir, repito, recibió de regalo una casa. Por eso esa estatua que está en el Parque Mitre, yo no la admiro por estar parada frente al mito de Cautivas. Yo la admiro porque fue un hombre decente, un hombre correcto, un hombre que no tuvo ambajes en criticar a sus propios, y un hombre que nos llevó a los correntinos, aunque nos dé un poco de tristeza, a ser despojados del territorio de Misiones, porque por seguirle nosotros a Mitre en su aventura revolucionaria, cuando es derrotado en La Verde, el gobierno nacional de Julio Argentino Roca nos castiga y nos dice: ustedes le siguieron a Mitre, así que ustedes mitristas o me votan a mí como presidente o yo voy a tomar represalias contra ustedes. Yo les ofrezco, les llevo el tren hasta la capital. El tren, no iba a traer el tren, y les doy no sé cuántos miles de pesos fuertes. Sí. Corrientes no aceptó. Corrientes votó en contra de Julio Argentino Roca. ¿Y cómo no fue? Nos sacaron Misiones, un pedazo, y después nos sacaron el otro pedazo. Posteriormente nos devolvieron una parte del territorio que es Colonia Lievi, pero nos despojaron del territorio que a Corrientes le correspondía. Ese Mitre, cuya decencia cruza los límites de la historia y se instala en cualquier terreno, es el Mitre que tenemos que colocar en cada escuela. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, personas gigantes que nos enseñarían a nosotros el amor a la patria, la construcción de la ley, el respeto a la ley, y que no tenemos que generar nepotismo en los gobiernos, sino que tenemos que crear trabajo, esfuerzo, mérito y el respeto para una construcción de hombres iguales en una ciudad, en una república en que rija la ley, la división de los poderes, la responsabilidad de los funcionarios, la publicidad de los actos y la soberanía popular. Bueno, indudablemente una figura trascendental en lo que fue la conformación del Estado argentino. Hoy conocimos un poco más de uno de nuestros próceres notables que tuvo la República Argentina, y que tratamos desde este programa de que usted junto con nosotros vaya ahondando en esto. Volvemos a invitar al Congreso de Yapeyú Dardo, por favor, organizado por la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. El próximo 21 y 22 de junio en Yapeyú nos reunimos con este magnífico término que significa juntarse, ¿no? Sí, sí, de sí. la Junta y de la Junta del Congreso y de la Junta del compañerismo, de aquellos que compartimos las ideas y el amor por la historia. Creo que es una buena ocasión para participar, para conocer, para debatir y sobre todo para reflexionar sobre la historia de nuestra provincia. Reitero, 21 y 22 de junio en Yapeyú, las 2 jornadas vinculadas a la historia de Corrientes.
Están todos invitados, por supuesto. Allí estaremos y recuerdo que el voto del doctor Galeana fue uno de los votos dirimentes para que Yapeyú sea elegida sede de este congreso. Hay otros que votaron en contra. No voy a decir porque queda mal. Claro, eso vamos a hacer en el capítulo de las grandes tradiciones. Exacto, en las grandes tradiciones. Grandes todo tradiciones. esto se develará. Muchas gracias, doctor Dardo Ramírez Brachi. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Quito Galeana. Gracias. Doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Recordamos que puede participar por los libros, gentileza de Moglia Ediciones, en nuestro correo electrónico haciendohistorias@hotmail.com, y si no, a través de nuestro número de WhatsApp, el 3794-976002. Nos encontramos en 7 días con un nuevo tema de Haciendo Historias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.